Amables televidentes, buenas noches, bienvenidos todos a La Hora con Gregory. En esta ocasión recibo a una persona que tiene en su formación, en su ejecución actual, dualidad de funciones. Funcionario eficiente de esta gestión de gobierno y político desde que empezó su carrera, no solo de su preparación intelectual, que es bastante, sino prácticamente desde que entró a la adolescencia. Me refiero a Eddie Alcántara, director de Proconsumidor, aliado político de este gobierno. Buenas noches, Eddie. Buenas noches, Gregorio. Un placer para mí estar contigo nuevamente. 3 años prácticamente en Proconsumidor dejan una estela de realizaciones. Es una institución que verdaderamente quien la asuma en cualquier momento debe tener el conocimiento de que es una gran responsabilidad. Es una institución muy técnica, pero sobre todo que tiene que estar muy ligada a lo que es el día a día del dominicano, sobre todo en hacer prevaler sus derechos. Y muchísimas veces esos derechos van ligados a que yo no reciba una imposición de precios. 3 años en Proconsumidor. ¿Qué puede indicar Eddie Alcántara que tiene hoy la institución? Mira, en realidad exactamente son 2 años y 6 meses, 2 años y medio que tenemos. Pues yo debo decir que en principio el mito que nosotros hemos comenzado a desmontar desde la institución es que Proconsumidor no es la entidad surgida mediante la ley 358-05 para continuar aquellas labores de control de precios que se ejercía mediante la ley 13 del año 1963, sino que Proconsumidor es una entidad que entra dentro de lo que es el espectro que abarcaron las directrices de las Naciones Unidas para que los consumidores tengan garantizado el acceso a productos y servicios que básicamente estén aptos y que no puedan generar ningún tipo de afectación, ni tampoco pudieran ser objeto de algún tipo de estimación por parte de los proveedores. Porque desde a mediados del siglo pasado, pues se discutían los temas más de individualizar los derechos del consumo de lo que era el derecho ordinario. Y muchos estados pues mantenían dentro de su esquema de transacción comercial el hecho de que los consumidores tenían que tener las habilidades para poder protegerse de las intenciones del proveedor, que siempre querían ganar en sus transacciones comerciales y podían utilizar cualquier tipo de maniobras. Y sin embargo, el consumidor tenía que estar previsto y tenía que estar consciente de que tenía que establecer una transacción comercial con alguien a quien pudieran ellos delatar cualquier tipo de intención maliciosa en detrimento de sus propios intereses. A partir de ahí comenzaron las discusiones y ya los países, a través de las discusiones que se establecieron en las Naciones Unidas, pues comenzaron a crearse esa directriz, a asumir esta directriz y a crear un organismo individualizado para la protección de los derechos del consumidor fuera de lo que es el derecho ordinario. La República Dominicana lo adoptó perfectamente y lo aprobó mediante la ley 358-05, pero que posteriormente, también por las directrices trazadas por las Naciones Unidas, pues entonces se constitucionalizó la defensa de los derechos del consumidor en el artículo 53 de esa reforma del año 2010 en la República Dominicana. O sea, es la primera vez que entra a la Constitución el esquema, no, sino el que el consumidor está protegido de manera constitucional. Claro, en esa reforma del año 2010 sí existía la ley, pero la mayoría de los países ya habían adoptado la directriz de las Naciones Unidas de que debió dársele rango constitucional a lo que es la protección a los derechos del consumidor, y aquí la asumimos en el año 2010. ¿Por qué hay que saber escoger por parte del Poder Ejecutivo y del comité que designa al director de Proconsumidor o a la directora muy bien? Porque no cualquier persona puede ser designada para hacer un trabajo eficiente en esa institución. ¿Por qué? Mira, lo primero es que sin ánimo de que aparente ser quien estuviéramos detractando quienes estuvieron antes que nosotros ahí, porque las 3 personas que eran damas distinguidas hicieron un trabajo hasta donde las posibilidades
pues le pudo permitir hacerlo. Pero es la primera vez que en Proconsumidor, además de que hay un caballero, pues está al frente de la institución un abogado en ejercicio real durante 30 años, porque así lo decidió el señor presidente de la República. Eso hizo que nosotros pudiéramos identificar inmediatamente las debilidades que existían en esa ley 358-05 y hacer un ejercicio de derecho comparado para ver de qué manera nosotros pudiéramos activar todas las atribuciones de la ley 358-05 en procura de fortalecer la entidad, de tratar de crear una credibilidad ya más amplia de los ciudadanos en la institución y también tratar de que los procedimientos allí estuvieran apegados a los conocimientos, a la experiencia, aparte de las atribuciones que nos da la ley 358-05 y las demás leyes sectoriales. Eso hicimos y por eso yo puedo decir públicamente de que lo único que existe desde que nosotros llegamos a Proconsumidor, desde la creación de la institución, es el local y el número telefónico, pero después la mayoría de procedimientos nosotros pues los innovamos, hemos tenido resultados favorables y también hemos creado mecanismos de acceso fácil que ha hecho que Proconsumidor reciba de manera diaria cantidades quintuplicando las que anteriormente se recibían. Particularmente a mí me llama mucho la atención, no sé cuántos de ustedes, amables televidentes, sepan que hoy día, lo que es el daño al ser humano, uno de los crímenes más grandes que se puede cometer a un ser humano es afectarlo con ácido del diablo. Entonces, de ellos, sí, me llama la atención que haya sido, no por el DNI, ni la Fuerza Armada, ni la policía, ni Interior y Policía, que se haya llevado prácticamente a cero la incidencia de este estrago humano que es el ácido del diablo, ha sido a través de Proconsumidor. Así es. ¿Cómo se explica eso? Y es una realidad. ¿Cómo se explica que sea a través de ustedes? Mira, es que yo soy del criterio que muchos abogados constitucionalistas, colegas nuestros, yo soy del criterio que se tienen que crear mecanismos aparte de las normas, que pudiera ser que los ciudadanos comunes, los que se dedican o dedicaron sus habilidades a afectar a otros, pues pudieran temerles a las normas y también a las instituciones. Porque cuando tú no le tienes temor ni a las instituciones ni a las normas, sino que tú entiendes que puede hacerlo parte de tu entramado asociativo para afectar, pues sencillamente tiene que aumentar el delito. Y no solamente lo digo por el tema de la afectación a los consumidores, sino que tú sabes que también nosotros que hemos sido conferencistas en materia de seguridad ciudadana, pues nosotros siempre hemos sido de ese criterio que muchos no creen que pudiera ser la solución para disminuir la delincuencia y la afectación a terceros. Pero estoy en contra de las garantías que permanentemente se le viven agregando a las normas que crean o modifican, porque eso incentiva la comisión de hechos afectantes a terceros. En este caso, nos encontramos en medio de una proliferación de agresiones con este producto y principalmente a las mujeres, que eran las más afectadas. Pues entonces el presidente de la República, en una actividad en la que conmemorábamos el 13º aniversario de la creación de Proconsumidor, había visto todos los titulares de los periódicos con un caso que se publicó de Salcedo, creo que era, y el presidente dijo, bueno, yo quiero que se erradique eso. Y quiero que Proconsumidor, por la confianza que nos tiene, y además porque sabe que tenemos el carácter suficiente para tomar decisiones que independientemente que se pudieran entender arbitrarias, todas son apegadas a la Constitución y a las normas respetando el debido proceso. Y nosotros le dijo, quiero que Proconsumidor asuma la responsabilidad de enfrentar esta situación. Y cuando se sentó, recuerdo como ahora, yo le dije, usted sabe lo que nos acaba de decir, ¿verdad? Perfecto. Entonces, existía una resolución anteriormente que era restringida, pero muy aérea, muy suelto en la responsabilidad de los proveedores y los que comercializaban ese producto. Y nosotros entonces utilizamos esa resolución y creamos una nueva que, además de ser restrictiva, era prohibitiva condicionada. En el sentido de que... Para poder
adquirir o manejar ese producto. Lógicamente. El producto químico. Claro, porque anteriormente las agresiones no eran las que tú veías en los medios de comunicación. Usted iba a los hospitales Eran más. de la parte alta del Gran Santo Domingo, de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Usted iba a los sectores más populares. Ya el arma por excelencia que utilizaban para agredir y para protegerse uno de otro en esos sectores, Ajá, era una botella, un potecito conteniendo este tipo de producto. Y habían agresiones todos los días. En Santiago, en San Cristóbal, en San Pedro de Macorís, en las principales provincias, en La Vega, en Moca. Y cuando nosotros íbamos a emitir la resolución, recuerdo que primero nos reunimos con los proveedores del producto, con los que lo importaban y con los que fabricaban aquí la materia prima fundamental que potencializaba, porque una composición de muchos productos. O sea, no es un solo producto, tiene que haber una combinación. Hay uno que lo potencializa. Claro que. Y además le dijimos, ustedes tienen que hacer también promociones de prevención para que la gente sepa que cuando son agredidos, pues el utilizar el H2O o el agua, eso potencializa también los efectos dañinos y corroedores. Y nosotros vamos a emitir esta resolución. Muchos pensaban que iba a disminuir su venta en los comercios. No, es que nosotros lo que estamos es estableciendo mecanismos de restrictivo en el que cuando ocurra un acontecimiento en las zonas contiguas de donde se comercializa ese producto, pues nosotros saber a quién identificar para investigar y someter a la justicia. Entonces, recuerdo que ya con la prensa convocada, nos llamaron y nos dijeron, ¿en qué otro país, recuerdo como ahora, se ha hecho eso? En ninguno. Es que la referencia va a ser la República Dominicana, como lo hemos hecho con la publicidad engañosa, como lo hemos hecho con la atención directa al eslabón de la última comercialización de la bebida alcohólica adulterada, falsificada o trasegada, que nosotros vamos a hacer referencia. Pues emitimos la resolución y al día de hoy yo puedo decirle que tenemos exactamente 2 años y cerca de 3 meses que no ha habido una sola agresión con ácido del diablo en ningún sector del país. Entonces, ustedes le dan seguimiento permanentemente al origen de la comercialización de productos que unidos producían una malvada arma que era acabar con la vida de una persona en vida. Es que los comerciantes, cuando nosotros vemos que ellos, los que comercializan eso, lo tienen que enseñarnos el libro de a quién le despacharon. ¿Y ustedes le dan seguimiento a eso? Por supuesto. Ellos son los responsables de poder darle seguimiento conjuntamente con nosotros a eso. Porque eso generaría una sanción drástica. Y yo creo que eso ha hecho también... Doctor, ¿y cómo a usted o a su equipo, cómo a usted se le ocurre entrar por esa vía y desconectar la posibilidad? Hoy no hay personas afectadas. Hace 2 años. 2 años con ácido del diablo. Y esperamos, mejor dicho, que continúe eso silenciado como nosotros lo hemos tenido hasta ahora, porque muchos no querían que se iba a producir ese efecto y ahí están los resultados. Bueno, mire, usted es un poco modesto, pero yo voy a seguir con otro tema que también me sorprende a mí y motiva en gran parte el hecho de que nosotros y gestionáramos de que esté presente aquí en el programa, y es que hay historias que conocemos de personas por decenas que fallecían o quedaban inutilizadas por el consumo de alcohol adulterado. Y oh sorpresa, a través de Proconsumidor se ha logrado o controlar también. ¿Qué sucedió con Mira, ese hay aspecto? varias agencias que Ajá. participan en esto de la persecución de la fabricación del alcohol adulterado, falsificado o trasegado. El presidente de la República declaró de interés nacional, nos escribió a un grupo de agencias. Recuerdo, yo le dije, deme 15 días para yo pensar en una medida que pudiera disminuir esta situación. Y entonces nos encontramos con que él había creado una mesa encabezada por el ministro de Industria y Comercio, en la que participa el DNI, el J2, el Ejército, la Procuraduría General de la República, el SECOM y otras instituciones, aduana, la Dirección General de Impuestos Internos. Recuerdo como ahora que el ministro de Industria dijo, mira, tú vas a encabezar la mesa de operaciones y aduana va a encabezar la mesa de trazabilidad. Y yo recuerdo, bueno, yo tengo mi posición frente a ese tema, y es que
hay que incluir la flagrancia como mecanismo de usted clausurar de manera temporal el negocio. Yeah. Porque va a servir de espejo a otros que comercializando el mismo producto, cuando no le llegan las autoridades, dicen, bueno, pero en caso de que me lleguen, podría pasarme lo que le pasó al comercio de frente. Y hicimos un levantamiento y pudimos entonces encontrar el mecanismo de incluir la flagrancia, que era a través de la comprobación de que el propietario del comercio estaba vendiendo esos productos de manera consciente por la factura, por el costo en el cual adquirían cada unidad de botella. Elemental. Lógicamente. Entonces, otras instituciones también trabajaron conjuntamente con nosotros y a veces lo hacían de manera particular para el desmantelamiento de las fábricas. Pero ¿qué pasa con Proconsumidor? Que el que tiene que evitar las muertes es Proconsumidor, porque en el último eslabón de la cadena de comercialización, que es en los colmados, en almacenes, etcétera, era donde adquiría el producto el que estaba afectado, el que venía siendo afectado. Entonces, Proconsumidor inició el proceso de clausura, no definitiva, pero tramitó más de 150 expedientes a la Procuraduría para que de ahí en adelante sea mediante una decisión de un tribunal que pudiera ordenarse la apertura y el propietario de un comercio en el frente o que se informara, mira, no le abrieron. Entonces comenzaron ellos mismos a desmontar y a entregar a Proconsumidor. Otros lo hacían, vertían ellos mismos el producto, y ahora cuando estamos haciendo las inspecciones ya nosotros no estamos encontrando, porque saben que Proconsumidor clausura. Para mí es definitiva la clausura, independientemente de que no existe el mecanismo de que pudiéramos hacerla así, pero recuerda que un comercio al detalle tiene la mayoría de los productos, o todos son perecederos, y cuando duran más de 2 meses sin poder abrir su comercio, pues entonces ya tienen Desde problemas. luego. Entonces eso ha hecho que, conjuntamente con los trabajos de las demás agencias que están haciendo una labor extraordinaria en el sentido de que están desmantelando las fábricas, pues hemos logrado que la letalidad haya disminuido también a 0. Bueno, eso es sumamente positivo. Hay una pregunta que quiero hacerle en su calidad de director ejecutivo de Proconsumidor. ¿Ustedes qué capacidad sancionadora tienen? Porque la desconozco. Sin embargo, es usual que un amigo, amiga relacionado se sienta afectado por un producto o un servicio que ha adquirido o ha contratado y diga, voy para Proconsumidor, y al comercio no le gusta escuchar eso, o al suplidor. Sin embargo, yo no veo que ustedes andan arrestando a nadie, ni andan con nada de que tenga que ver fuerza. ¿Cuál es la capacidad sancionadora de Proconsumidor, refiriéndome a la eficacia que el consumidor tiene, que tenemos, de que si voy a Proconsumidor va a ser respetado mi derecho como usuario? Sí, mira, lo que sucede es que nosotros cuando llegamos le manifestamos al presidente lo que íbamos a hacer, y el presidente nos ha dado todo el respaldo que hemos necesitado para nosotros transformar a Proconsumidor en una entidad que aparentaba ser más persecutora que socializadora. Y nosotros, desde la creación de la institución, siempre ha estado en cuestionamiento la facultad sancionadora. Inclusive recuerdo que 3 meses después que nosotros llegamos, se destaparon con una sentencia, el 30 de junio de ese año 2021, en la que se tituló Proconsumidor no tiene facultad sancionadora. Y recuerdo que el CONEP y la IRD, que han contribuido con nosotros a hacer un trabajo también de socialización entre proveedores y consumidores, que es el éxito de la devolución en cantidad de recursos a los consumidores que reclaman. Pues nos invitaron y nosotros le manifestamos y le razonamos el por qué sí tiene la facultad sancionadora, y además también pudimos demostrar de que ese mismo tribunal entró en contradicción con esa decisión por un caso específico, en particular, de una estimación que se estaba cometiendo en contra de los consumidores en materia de expendio de GLP. Y pudimos demostrar el por qué sí tenía la facultad sancionadora, y dijimos, miren, nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos toca hacer. Todo el que esté en desacuerdo y entienda que es así, que es contrario a lo que nosotros sabemos que es, pueden ir y acudir por las diversas vías recursivas a impugnar eso. Y la IRD y el CONEP nos dio el respaldo, una reunión que nosotros tuvimos, y a partir de ahí continuamos haciendo nuestro trabajo, pero
las facultades que tenemos son varias desde el punto de vista preventivo, desde la clausura temporal de la comercialización, también la imposición de multas que van desde 10 salarios mínimos hasta 500 salarios mínimos. Lo determina Proconsumidor. Lo determina de acuerdo a la gravedad. ¿Y qué tienen ustedes? ¿Un comité? ¿Un tribunal? No, ¿Cómo manejan? Anteriormente, porque primero la dirección ejecutiva analiza el tipo de estimación cometida en contra de los consumidores. Y a partir de nosotros evaluamos. Anteriormente, en gestiones anteriores, se le ponía un monto estándar a los comercios para sancionar. Y, por ejemplo, cuando había plagas o había productos no aptos para el consumo, que corresponde a la clausura temporal para que entonces el Departamento de Buena Práctica adecúe dándole seguimiento al comercio para que pueda de nuevo reiniciar sus actividades, pues tenían un monto estándar. Y eso podía haber sido utilizado hasta para que intermediarios pudieran gestionar aperturas y cosas. No. Había negocios que se le colocaban 50 salarios mínimos colmados, que no tenían 15,000 pesos de inventario. Claro. Entonces, nosotros, cuando la sanción era ineficiente e impracticable. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? No. Tráiganme fotografía del comercio. Porque si eso pudiera prestarse hasta para que interviniera alguien para tratar de transar y hacer uso de práctica dolosa y prevaricar, pues nosotros lo erradicamos. Pues dijimos, no, este comercio tiene una capacidad tal vez de inventario de algunos 200, de acuerdo a la capacidad y el inventario que nosotros veíamos en fotografía. Algo racional. La multa. Cuando hay una multa muy alta y interviene una solicitud recursiva de revisión para poder aperturar o permitirle las operaciones, pues nosotros, cuando aceptamos ese tipo de recursos, pues nosotros involucramos a todos los departamentos que se inmiscuyeron en la actividad, desde inspección y vigilancia, desde buenas prácticas, desde el departamento jurídico, desde los inspectores que actuaron, desde los testigos y los propietarios de los comercios, para que todos firmen ese acuerdo en el que se le disminuyó la multa que se le colocó, porque eso hace que se entienda, partiendo de la lógica elemental, de que cuando participan 4, 5, 6, 7, 10 personas en la disminución de una multa, no es verdad que los 10 se van a poner de acuerdo. Se van a poner de acuerdo porque aunque sea uno, hablaría de que si hubo algún tipo de intervención. Claro. Entonces eso le ha dado más transparencia al manejo que le damos nosotros a los operativos y a las sanciones que aplicamos. Y eso es para mí el éxito fundamental y el legado que nosotros, además de todo lo que hemos hecho, que vamos a dejar en Proconsumidor. La burocracia normal, el esquema que ustedes tienen de responder un requerimiento de una persona que vaya donde ustedes, ¿es ágil? ¿Tienen mucho trabajo pendiente de definir esa dinámica? Porque asisten muchas personas buscando asistencia de Proconsumidor, sobre todo en conciliación. Sí, mira, nosotros hemos quintuplicado las atenciones, y es porque ha comenzado a generarse una confianza en la institución. Entonces, desde que usted comienza, nosotros hemos creado varios sistemas en el que le permite al consumidor, hasta de su propio celular, poner su reclamación, darle seguimiento, conciliar por ahí a través de su celular o de una laptop, de cualquier vía electrónica, para así evitar el congestionamiento que se nos estaba dando ya en Proconsumidor. Y eso ha hecho que nosotros hayamos dado respuesta inmediatamente. Proconsumidor no tiene, la dirección ejecutiva no tiene una sola decisión pendiente dentro del plazo que establece la norma y el reglamento. Sí, cuando hay una de las partes a la que le es oponible la decisión, entiende que no está de acuerdo, recurre jerárquicamente. Y entonces, ¿cuál es la instancia a recurrir? Eso es el consejo, que está compuesto por figuras que son miembros del consejo porque son ajenas a la dirección ejecutiva, y que también se le genera... ¿Se dan muchos casos así? Sí, se dan muchos. Tenemos muchos expedientes recurridos y lo agendamos de acuerdo al orden de llegada, sin prioridad ninguna. Pero igual el consejo es rápido en sus decisiones. Es que a veces cada proceso tiene casuísticas diferentes que hay que discutir. Y muchas veces hasta duramos en 3 consejos discutiendo un solo expediente, porque no es fácil. Pero sí,
Yo lo que le he manifestado y le he dicho a los ciudadanos que tienen que acudir a la institución, porque denunciar no es la solución a su problema, sino primero ir a Proconsumidor, si no reciben la respuesta, cual que fuese, en el tiempo establecido por la norma, pues entonces podría acudir a otra instancia. Bien, antes de ir a la pausa, doctor Alcántara, ¿hay algún estudio que hayan hecho ustedes o alguna otra institución donde se mida, se evalúe cómo miramos nosotros, los ciudadanos, los usuarios, los consumidores, a Proconsumidor? Bueno, lo importante es que los resultados están ahí, y usted lo conoce porque nos hizo varias preguntas con relación a los temas que nosotros hemos logrado resolver en 2 años y 6 meses. Pero también nosotros estamos siendo monitoreados permanentemente por las entidades públicas y por la propia sociedad. Hubo un 100 por ahí el otro día, mire. No, nosotros siempre hemos estado entre 99.68 y ahora en los últimos meses un 100% en materia de transparencia de los datos abiertos que nosotros ponemos a disposición de los consumidores y el manejo transparente de los fondos públicos. Bien, vamos a hacer la pausa. Al regreso, despedimos desde ahora al director de Proconsumidor. Se queda esa persona sentada ahí porque llega el político Eddie Alcántara. De igual forma, una persona con muchos temas que tratar con él en ese aspecto de política en ese momento preelectoral. Venimos en breve.